En este material deseo compartir con ustedes algo sobre el proceso de sanación interior y sobre el papel que juegan los salmos en ese proceso. Creo que lo primero que tenemos que sanar es nuestra imagen de Dios, esa imagen que tenemos de Dios. Dios es más que un sanador. En la experiencia de la vida espiritual buscamos una acción de Dios puntual sobre una enfermedad propia o ajena, o un favor en otro escenario como el económico. La pregunta que asalta es: ¿por qué Dios no sana a todos los enfermos? ¿Por qué Dios no me da todo lo que le pido? Podemos empezar a desconfiar de la acción de Dios. Dios cura enfermedades y hace otros milagros, pero por encima de eso Dios es Dios. En la Biblia encontramos muchas respuestas. Hay que leerla, estudiarla, compartirla. Se puede subrayar esos pasajes que encuentras y en los que consideras que Dios te ha dicho algo. En Isaías capítulo 55 versículos 8 y 9 dice lo siguiente: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Vemos que el texto está hablando de Dios, de la forma como Dios le habla al profeta y le dice que no piensa ni actúa como nosotros. No podemos descifrar a Dios. Dios siempre nos sobrepasa y Dios es más que un sanador. Tiene autonomía y voluntad propia. Él puede sanarnos a todos, pero es posible que no sea su voluntad. Es posible que no sea lo mejor para nosotros. Existen muchos casos en los que la familia busca la sanidad de un ser querido y se vuelven creyentes buscando el milagro. El enfermo casi siempre tiene un encuentro personal con Dios, pero si el enfermo no consigue la sanidad física, con mucha frecuencia la familia termina por renegar de Dios. Estas personas solamente buscan una acción de Dios, pero no al propio Dios. Estas personas pueden preguntar: ¿por qué si creímos y tuvimos fe no se curó esta persona? ¿Por qué Dios no fue misericordioso? La respuesta es difícil. ¿De dónde sacamos nosotros que la sanidad física era lo mejor para esas personas? La soberbia nos lleva a creernos más inteligentes que Dios. Recordemos que las ideas de Dios y su forma de actuar está por encima de nosotros. Veamos Isaías capítulo 40, versículos 27 al 31, que nos dice lo siguiente: ¿por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor, mi Dios ignora mi derecho. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. A partir de esta lectura podemos preguntarnos: ¿será que Dios no me escucha? Podemos pedirle a otros que oren por nuestra situación. Dios no nos entiende. Él conoce nuestra verdadera necesidad. No podemos esperar que el hecho de que Él comprenda nuestra situación implique que haga todo lo que nosotros deseamos, como lo deseamos. Utilizamos con frecuencia la expresión: que se haga la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios consiste en hacer siempre lo bueno. Dios siempre hace lo bueno. Cuando se terminaron los días de la creación, Dios dijo: esto está bueno. En el actuar y en las omisiones de Dios siempre está lo bueno. Les recomiendo un título de un libro llamado Profeta herido, de Henry Nouwen. Él afirma en esta obra que el gran sanador Jesucristo estaba herido en la cruz. Esa es la manera de ser de Dios. Es autónomo, libre,
No podemos entender muchas decisiones de Dios. Para iniciar un proceso de sanación integral en nuestras vidas debemos empezar a ver a Dios más claramente. Dios no es un títere de nuestra voluntad. El primer paso es sanar la imagen que tenemos de Dios y nuestra relación con Él. Dios no quiere el sufrimiento ni el dolor. Dios espera del hombre que viva en plenitud, abundancia y alegría. En el jardín del Edén habían alimentos, un jardín que insinúa belleza, tenía un río que se dividía en 4. Para este pueblo que vivía en el desierto eso significaba riqueza. También dice que había oro, piedras de ónice. Dios no envía dolores para que creamos o para que aprendamos. Otras cosas en que nosotros enfrentamos esta situación con sabiduría y aprendamos y fortalezcamos nuestra fe. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Job en la Biblia significa cambiar la idea del Dios retribucionista que paga bien por bien, que paga por un buen comportamiento, un bien, o que castiga por un mal comportamiento. Veamos Isaías 54, versículos del 9 al 10. Dice lo siguiente: Para mí es como los días de Noé, cuando juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Así he jurado no enojarme más contigo ni volver a reprenderte. Aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Vemos en el texto que Dios no es un gruñón, Él no está de mal genio. Pase lo que pase y hagas lo que hagas, Dios no cambiará su amor por ti. Isaías 53, versículos del 1 al 5 dice: ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quien se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Si decimos que Dios nos da enfermedad y sufrimiento, estamos diciendo que la cruz no sirvió para nada, que Jesús fue la cruz para nada. Por sus heridas hemos alcanzado la salud. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Pero nosotros vivimos en la vida atormentados. Permitimos que otras situaciones nos quiten la paz. Estamos llamados a vivir la paz comprada por la sangre de Jesús. Tenemos derecho a la paz. Ese es el verdadero Dios que busca un trato con nosotros de intimidad. Estos temas no son solamente para los sacerdotes y las monjas. Es un tema para todos nosotros. Vivir una relación de amistad con Dios. Ese es el primer paso para la sanación integral que necesitamos. Dios sana. Y aquí es donde entramos a hablar de los sanos como terapia. Todos hemos escuchado eso, que Dios sana. Y la pregunta es, ¿cómo tener una experiencia sanadora de Dios? ¿Cómo hacer para experimentar la sanidad que Dios da? Si prestamos atención al Salmo 119, versículos 92 al 97, dice lo siguiente: Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiese perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Si no fuera por la palabra de Dios, las situaciones de crisis acabarían con nosotros. El Salmo 1, versículo 2 al 3 dice: Feliz el que se alegra en la ley de Dios, en su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como el árbol plantado junto a la corriente de las aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera.
La imagen en este salmo del árbol verde, frondoso, es una metáfora de la sanidad integral. Cuando vemos un árbol alto, verde, frondoso, lo primero que pensamos es que el árbol está saludable de manera integral. La imagen del árbol es bella y demuestra sanidad, que es posible experimentar gracias a la reflexión y la oración de la palabra de Dios. Los salmos sintetizan toda la experiencia de Dios en el Antiguo Testamento y profetizan la experiencia de Dios en el Nuevo Testamento. Los salmos son el corazón del mensaje revelado por Dios. Los salmos son una guía de experiencia de encuentro con Dios y de sanidad. Existen personas que solamente se preocupan de la sanidad física, pero ese es un solo aspecto de la salud. La medicina moderna ha empezado a reconocer cómo la sanidad interior repercute en la sanidad exterior. Los problemas de la salud física son una consecuencia de no dar una solución adecuada a los conflictos de la vida cotidiana. Debemos descubrir nuestro interior, identificar el aspecto psicológico y espiritual para promover la salud física. Es importante canalizar adecuadamente las circunstancias. En los salmos podemos acceder a un encuentro con Dios, en el que podemos identificar los aspectos o las áreas de nuestro interior que se encuentran enfermas. Pero todo eso implica aprender a vivir procesos. Es algo que por cultura no nos gusta y no sabemos. No nos gusta el compromiso y evitamos los procesos. Nos gustan los resultados instantáneos y resulta que eso va en contra de nuestra verdadera naturaleza. La invitación que les hago es a participar de un proceso de bendición para la vida. No basta con la oración ocasional de un evento de sanación. Es necesario apuntarse a un proceso de sanidad. El proceso pretende ayudar a superar las dificultades de las experiencias, dificultades como los miedos representados en la negativa de encontrarnos con nosotros mismos y con las heridas de nuestra historia, que no han sido sanadas adecuadamente y que se manifiestan en comportamientos